¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Pero antes de iniciar, por supuesto, desearles un muy feliz Día de las Madres a todas las que están con nosotros esta mañana, a todas las que se van a sumar durante las próximas horas. De verdad, pásenla muy, pero muy bien y reciban toda nuestra admiración, todo nuestro reconocimiento por el gran papel que hacen en sus hogares y por supuesto en cada una de sus actividades. Muy, pero muy feliz día para todas aquellas, por supuesto, que son mamás. Muchas, pero muchas felicidades. Oigan, a ver, hay dos temas en particular que quiero compartir con ustedes. No se vinculan uno con el otro, pero informativamente son importantes. Entonces me parece que hay que darle salida. Uno, los cambios que se llevan a cabo en torno al debate, al tercer debate entre los candidatos presidenciales, en donde por presiones de los propios partidos se evita ya el tete-tete, la confrontación directa entre las candidatas y el candidato. Y dos, esta noticia que filtra la DEA en torno a que Ismael El Mayo Zambada estaría mal de salud. Les vamos a presentar el fin de semana una nota muy interesante sobre cómo los narcos compran su muerte, pero antes vamos a hacer este intento de análisis. Si les parece bien, vamos primero con la información y después, por supuesto, con la opinión que nos permita darles pues un contexto más adecuado, por supuesto, de lo que venga desarrollándose. A ver, déjeme abrir nada más aquí y ya lo tenemos. A ver, vamos primero con lo de el INE, ¿les parece bien? A ver, los representantes de las candidatas y el candidato a la presidencia negociaron modificaciones a la escaleta del tercer debate presidencial, por lo que el previsto cara a cara entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez será en realidad una ronda final de preguntas que no se harán directamente, sino a través de los moderadores. El tercer debate, que está programado para el 19 de mayo, que son 10 días antes del cierre de la campaña electoral, tenía programado originalmente un cuarto segmento en el que las candidatas y el candidato pues harían preguntas directas sobre los temas de democracia, pluralismo y división de poderes. Sin embargo, los representantes de las candidaturas impugnaron este formato y la escaleta, que ya había sido aprobada por el Consejo General del INE hace más de un mes, argumentando que eran ambiguas las reglas. Sus presiones, bueno, pues fructificaron, ¿no? Se aprobó una nueva escaleta en la que se establece que en el último segmento, que es de 24 minutos, es bastante amplio, Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Maínez debatan a partir de preguntas, pero preguntas que se harán entre ellos de forma espontánea, sino que serán preparadas previamente y leídas por las personas moderadoras. Es decir, lo que se pensaba que fueran preguntas entre ellos, al calor del debate, el intercambio de ideas, pues ahora serán realizadas por los tres moderadores que tendrá este evento, dos moderadoras y un moderador. En el acuerdo por aprobado el día de ayer en la mesa de representantes, se establece que cada representante entregará a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE 15 preguntas en sobre cerrado, sellado, firmado. Tres preguntas por cada tema del segmento. Y en el debate le recordamos que las moderadoras son Luisa Cantú, Elena Arcilla y el moderador es Javier Solórzano. Ellos sacarán precisamente una de las preguntas, las leerán en el siguiente orden. Álvarez Maínez, Gálvez y Sheinbaum, dando paso a tres rondas de respuestas y de réplicas de los tres participantes. ¿Cuáles son los otros temas que tendrá este último debate? Política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior. Aquí hay varios aspectos que analizar, por supuesto. Entre estos, ¿cuáles? A ver, las razones y el origen de cada una de los partidos políticos. ¿Por qué Claudia aceptaría esa modificación en el esquema? Porque va ganando, porque a final de cuentas ella tiene que cuidar su ventaja. Porque la urgida en un momento dado es Xochitl Gálvez, no Claudia Sheinbaum. Se le ha criticado mucho a Sheinbaum por esto. Se le ha dicho que si no arriesga, que si no ha sido más dura con Xochitl, que si ha dejado pasar oportunidades, pero
La campaña de Sheinbaum, y ni siquiera es dicho por su servidor, sino por expertos en esta materia con los cuales hemos tenido la oportunidad de platicar, tanto de México como de Estados Unidos, incluso de Europa, nos han dicho es una campaña perfecta. ¿Por qué? Porque con la diferencia que hay, no tiene que correr riesgos. A menos, claro, que Xochitl metiera un gol de esos de antología, ¿no? Que la simbrara y simbrara al sistema y simbrara a López Obrador, entonces sí, ella tendría que pasar a la ofensiva, como lo hizo, como lo hizo en el anterior debate, cuando sintió que algunos pronunciamientos de Xochitl podrían llevarla a perder el post-debate, reaccionó. Por lo tanto, dicen, Sheinbaum no tiene por qué arriesgarse. Faltan muy pocos días para la elección y para ella un día menos es un día ganado. Entonces, la realidad, dicen, es una campaña perfecta, de librito. Es una campaña que se tiene que estudiar de esa manera. Por supuesto que los corifeos de la oposición, por supuesto que mucha gente de la oposición quiere que Sheinbaum entre al TT a TT, pero las voces que están alrededor de ella, que son los que analizan, que son los expertos, dicen, ¿para qué? ¿Qué ganamos nosotros? No tiene caso. Además, ojo, en el tete a tete, Xochitl es muy estridente, ya lo demostró. Es alguien que juega mucho con las manos, con los ojos, que interrumpe, que alza la voz, que grita, dice mentiras, se ríe. Es decir, es un debate muy parlamentario a la mexicana, que lo vimos durante todos estos años, que hoy por hoy continúa. Basta ver, por ejemplo, los debates de Kenia López Rabadán con Renata Turrent, ¿no? En donde Turrent está dando algún comentario, está analizando, está opinando y Kenia López está interrumpe, diciendo una cosa, cambiándola, mofándose. Es decir, entramos a una situación, ajá, en donde no vas a llegar a nada, ajá, para la que vas adelante. ¿Qué pasa con Xochitl? Aquí esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo aceptó Xochitl? Porque Xochitl, que va en un segundo lugar y que supuestamente ese último periodo del debate sería fundamental para sus aspiraciones, aceptó no tener ese cara a cara. ¿A qué le tuvo miedo Xochitl Gálvez? ¿Por qué no se animó a exigir, a decir, no, 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 yo me mantengo, ¿no? Que sea Sheinbaum y Álvarez Maínez los que se echen para atrás. Pero yo sí quiero ese tete a tete. Yo sí quiero cuestionar, yo sí quiero irme por acá, yo sí quiero irme por allá, ¿no? Yo sí quiero ganar este debate de manera contundente. Para mí, por falta de capacidad. Una cosa es ser estridente, una cosa es salir con el cuchillo entre los labios, una cosa es lanzar, ¿no? Y lanzar epítetos, majaderías, en fin, y otra cosa ya es debatir directamente. Otra cosa ya es tener que exponer ideas de manera espontánea, porque mucho se nos ha dicho que Xochitl es una persona espontánea, no, no lo es. Es una persona que depende muchísimo del prompter, depende mucho del chícharo, depende mucho de saber qué es lo que va a decir. Me refiero a cuando intenta explicar algo de una manera mucho más estructurada, no cuando empieza a ofender. No, no, no. Cuando empieza con una narrativa mucho más estructurada, le cuesta muchísimo trabajo hacerla de forma espontánea. Vean ustedes simplemente las entrevistas. Cuando empiezan a cuestionarla o en los foros y tiene que salirse de su línea, se equivoca, dice cosas que no son, inventa, cae en tonterías. Entonces, claro que Xochitl en este formato era la más desprotegida de los tres. Así se lo digo. Sheinbaum no lo hace por una cuestión de campaña, pero tiene esa capacidad de elocuencia. Xochitl no la tiene. Entonces, por supuesto que Gálvez podría haber sido ridiculizada y por lo tanto va para atrás en ese sentido y prefiere responder preguntas ya más hechas que son por parte de su equipo de campaña, que le permiten una preparación, que le permiten un contraste, ¿no? Es decir, más controlado el asunto. Álvarez Maínez, sinceramente, es un parlamentario, a diferencia de Xochitl, mucho más estructurado. Entonces, Álvarez Maínez hubiera sido el más favorecido por este tete a tete. ¿Por qué? Porque el tipo, aun cuando mucha gente dice que no, trae muy hecho su discurso. Entonces, por lo tanto, hubiera podido desarrollar mejor sus ideas en un momento dado.
Y seguramente se hubiera ido sobre Xóchitl Gálvez, que ese es otro factor, que por lo mismo Xóchitl Gálvez a lo mejor dijo no le voy a entrar, hubieran sido 2 contra 1, ¿eh? A final de cuentas, Max Cortázar pensó, mira, Álvarez Maínez se va a ir sobre ti, porque a Álvarez Maínez le interesa pasar el tercero o el segundo lugar. Entonces, mejor nos retraemos y controlamos un poco más el escenario. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, las razones que hayan sido por parte de los involucrados e involucradas, lo único que pintan es una definición ya de esta elección. La oposición insistirá, por supuesto, en guerra sucia, insistirá en sus campañas de lodo. Hoy Raimundo Rivapalacio insiste en que hay averiguaciones abiertas en los Estados Unidos en contra del presidente López Obrador, el mismo día que Claudio X González lanza el hashtag narcopresidente56, 56 ya. Ajá, y mi pregunta es cómo les ha ido con eso, ¿eh? Pero la realidad es que van a continuar con esa sarta de mentiras basadas en supuestas fuentes, basadas en supuestas investigaciones, con el afán de intimidar, con el afán de lanzar advertencias. Ahora, no es extraño, no es nada extraño que Raimundo Riva Palacio lleve a cabo una acción de esta naturaleza en su columna, porque él, usted lo sabe, siempre fue pagado por Genaro García Luna. Él era un periodista de Genaro García Luna. Él incluso fue de los que se creyó, junto con Jorge Ferán Menéndez, Leonardo Curcio y todos ellos, el propio Alejandro Cacho, que García Luna tenía posibilidades de ser presidente de la República. Y le empezaron a construir su campaña en ese sentido, desde un punto de vista mediático. Por lo tanto, es un hombre demasiado cercano a quien está detenido actualmente por narcotráfico. Y estas publicaciones que asegura que al presidente lo van a detener en cuanto termine su sexenio y que la DEA va a entrar por él y que más le vale a López Obrador no caer en ese tipo de situaciones, lo único que confirman es qué tan molesta e incómoda está la DEA. ¿Por qué? Porque la DEA le paga a Riva Palacio. Se lo puedo garantizar. Por el vínculo precisamente de él con Genaro García Luna y porque la DEA tiene, por supuesto, en su nómina a periodistas de nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Y que si usted analiza sus publicaciones, sus columnas y demás, siempre son afables a la postura de las agencias norteamericanas y propagan constantemente esta narrativa de el narco clásico, el narcoestado, el narcogobierno, todo para justificar el intervencionismo de los Estados Unidos. Y esto se da, ojo con esto, después de que la DEA dice que en México, que en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco tienen presencia en prácticamente todo su territorio y que han generado la peor crisis de narcotráfico de drogas en toda la historia. Entonces, si son tan capaces, tan confiables, ¿cómo se les metieron? ¿Cómo crecieron? O también ya es responsabilidad de México que hayan crecido en su territorio. Únicamente la DEA demuestra sus incapacidades ya para justificar lo que es injustificable. Por años dijeron que no había narcos gringos. Por años dijeron que el narcotráfico era solo de México. Ahora resulta que sí están de aquel lado y que es culpa de México que se les hayan metido y hayan crecido. Y todo ello, fíjese bien, cómo todo bailándose, ¿no? De una u otra manera. A unas horas de que la DEA informe sobre Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué es lo que dice la DEA al respecto? Se lo comparto con todo, con todo gusto. Ismael El Mayo Zambada, quien ha codirigido el cártel de Sinaloa durante más de 30 años, estaría en mal estado de salud física, por lo que su liderazgo en este grupo de narcotráfico estaría en cuestión. Es lo que afirma la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. El estado de salud del Mayo deja 2 espacios de poder vacíos de los 4 dentro de la organización, mientras que mantiene un enfrentamiento directo con los Chapitos, que son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En febrero de este año, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que diera con su paradero después de que se le asociara también con el tráfico de fentanilo. El documento describe la dirección del cártel de Sinaloa repartida en 4 sectores, uno bajo la tutela de los Chapitos, otro bajo Aureliano El Guano Guzmán, hermano de Joaquín Guzmán, otro bajo Rafael Caro Quintero y otra más en manos de Ismael El Mayo Zambada. La DEA difundió estas sospechas, imagínense, la DEA difundiendo sospechas en su informe de evaluación nacional de la amenaza de las drogas, en las que precisa
la organización del Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. El informe de la Agencia Antinarcóticos estadounidense actualmente señala que el Cártel de Sinaloa opera bajo un esquema de sombrilla, en el que sus 4 liderazgos mantienen a sus propias células delictivas, dedicadas principalmente al tráfico de drogas, pero facilitando contactos, recursos e incluso rutas de tráfico entre ellos. Hay que recordar algo, el Cártel de Sinaloa siempre ha operado así. Desde que se consolidó como tal, tuvo 4 liderazgos. Mediáticamente, todo el mundo se centraba en Joaquín El Chapo Guzmán, porque esa era la estrategia dictada por las agencias norteamericanas. El rostro público del Cártel de Sinaloa es Joaquín El Chapo Guzmán. Y él era feliz con eso, porque aparecía en revistas, porque aparecía por aquí, porque aparecía por allá. Guzmán lo era, siempre fue un hombre proclive al protagonismo. Sin embargo, los expertos muchas veces lo señalaron. El Cártel de Sinaloa se maneja como una empresa transnacional en donde la DEA ha colocado en una facción a El Mayo Zambada, en otra a Juan José Esparragosa, alias El Azul, en otra más a Ignacio Coronel y en otra a Joaquín Guzmán. Nacho Coronel fue ejecutado por la Marina. En un enfrentamiento falleció en ese tiroteo. De ese grupo de Nacho Coronel se desprende el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ustedes recuerdan que primero aparecieron como los Matacetas, después apareció otro grupo que es el que consolidó Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que según la DEA también está muy mal de salud. Juan José Esparragosa, alias El Azul, pues nos dijeron que se murió porque nadie vio su cadáver, nadie supo absolutamente nada. El informe oficial fue, iba en un caballo, se cayó y por lo tanto se murió. Así de sencillo. Palabras más, palabras menos. Y nunca más se volvió a hablar de uno de los principales operadores del crimen organizado en México, porque la historia de Juan José Esparragosa el Azul es determinante para entender las colusiones de poder que dieron origen a esta organización criminal desde hace décadas, porque es el perfil del hombre ex policía, discreto, prudente, que llevaba a cabo incluso esta labor de conciliación, que tenía la relación directa con la Dirección Federal de Seguridad, con las propias autoridades, un hombre que jugó un papel clave, muy similar en su personalidad a Ismael El Mayo Zambada. Alejados de ese protagonismo de Javier, de Joaquín El Chapo Guzmán, discretos, cercanos a su población, le invertían lana a sus comunidades. ¿Para qué? Para que la gente pues los respetara, los adorara, los defendiera incluso en muchas ocasiones y siempre escondidos, digámoslo así, del foco público, más no de sus principales jefes que eran las autoridades. Ese perfil es uno que le gusta mucho a las agencias de Estados Unidos, porque son los que realmente operan el negocio, son los que son imprescindibles para que las cosas funcionen de una u otra forma, pero también requieres a los mediáticos, a los agresivos, a los violentos, a los que te generan el control social a través de la violencia de las distintas poblaciones. Y ahí estaba el Chapo Guzmán. Y ahora son sus hijos y su hermano, a quienes describen como personajes violentos, agresivos, ¿sí? Generadores de estas problemáticas y demás. Ismael El Mayo Zambada no es un hombre joven, es un hombre ya que supera, si no mal recuerdo, los 70 y tantos años. La última foto que se vio de él es con el gran maestro Julio Scherer en esta entrevista que, por cierto, cómo la criticaron, ¿eh? Ciertos corifeos que ahora andan por ahí rasgándose las vestiduras, ¿no? Y en donde el Mayo dijo cosas muy interesantes, entre estas, que ya estaba cansado, ¿no? Pero estaba hablando de hace más de 20 años de la entrevista, y que si a él era detenido, seguramente alguien más vendría en su lugar, porque el negocio así funcionaba, así de claro. Fue la última vez que se supo bien a bien de Ismael El Mayo Zambada. El resto ha sido en un gran trabajo periodístico de Jesús Lemus, que ha contado las cosas que le platicaba el Grande, por ejemplo, vinculado a los hermanos Beltrán Leiva. Pero el punto es que cuando los capos le han servido bien a la DEA, le han servido bien a la CIA, cuando le han servido bien a estos personajes claves, que son los verdaderos jefes del crimen organizado, compran su muerte. Es decir, de repente la DEA
lance este tipo de sospechas, porque mi pregunta es, ¿cómo puedes saber que el mayo está mal de salud si ni siquiera saben dónde está? Supuestamente. O si saben dónde está, porque no han ido por él. Pero entonces el tema, ¿y cuál es? Más bien dicho, están cuidando a quien les operaba el negocio. Y cuando cumplen bien su papel, sucede que se mueren. Pero se mueren ficticiamente. De repente nos llega la nota y nos dicen, oiga, se murió el azul. Oiga, ya se murió el mayo. Pero nadie vio nada más que esa versión. Oiga, supuestamente murió Amado Carrillo. Y sin embargo, se retiran y siguen su vida lejos, lejos del foco de atención, protegidos siempre por la DEA y la CIA, quien los toma incluso como testigos protegidos para tener información que les permita seguir interviniendo en distintos países, aprovechando la corrupción de sus mandatarios. Si les gustó este video, por supuesto, dele pulgar arriba, ya lo sabe, compártalo, nos ayuda muchísimo, pero muchísimo compartiéndolo y no deje de lado su suscripción, darle a la campanita, activar las notificaciones de YouTube, por supuesto, como se los he dicho en otras ocasiones, su comentario, porque entre más interactúe usted con este contenido, YouTube más nos recomienda. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que nos likean, muchas gracias a todos los que nos comparten, muchas gracias a todos los que nos comentan, muchas gracias a todos los que nos dejan sus críticas, muchas gracias también, nos ayudan mucho a crecer y gracias a todos los que se están suscribiendo, estamos cerca de los 140,000, muchas gracias por seguir haciendo esta comunidad una comunidad tan bella, tan importante y les reitero, déjenos su campanita, denle a las notificaciones de YouTube, si tiene oportunidad, échenos super chat, super gracias o únase como miembro de este canal. Yo de todas las maneras le agradezco muchísimo su apoyo en todos los sentidos y ya lo sabe, estamos pendientes y nos vemos al ratito por la noche para seguir platicando del acontecer nacional e internacional. Como siempre un gusto, como siempre un placer y a las mamás, pásenla muy, pero muy bien.